Algunos resultados de principios de selección en hiperespacios. Soy Jesús Fernando Tenorio Arvide de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ubicada en Huajuapan de León, Oaxaca. El contenido será breve, algunos preliminares y después los resultados que quiero exponerles. Una rama de la topología que ha sido bastante desarrollada en matemáticas es la teoría de los hiperespacios. Dado un espacio topológico X, tau, consideremos las siguientes familias. CL de X son todos los cerrados no vacíos de X. K de X, la familia de todos los conjuntos compactos y no vacíos de X. Claramente cuando X es Hausdorff, K de X está contenido en CL de X. De hecho, en el presente trabajo consideramos solamente espacios de Hausdorff. Para dotar de una topología a CL de X consideramos lo siguiente. Dado U un subconjunto de X, se denota por U menos la familia de todos los elementos de CL de X que intersectan a U, y U más la familia de todos los subconjuntos cerrados de X contenidos en U. Tomemos un subconjunto delta de CL de X cerrado bajo uniones finitas y que contiene los conjuntos singulares de X. La topología hit and miss para CL de X con respecto a delta, denotada por tau delta más, tiene por base esta familia, donde B es un elemento, la familia que contiene estos elementos, donde B pertenece a delta y U y son abiertos de X. Recordemos que si delta es igual a CL de X, obtenemos la topología de Vietoris. Y cuando delta es K de X, obtenemos la topología de Fell, denotada por tau F. La relación que guarda un hiperespacio con su espacio base ha sido ampliamente estudiada, en el sentido del siguiente problema general. Dado un espacio topológico X, tau, estudiar las posibles conexiones entre las siguientes proposiciones. Inciso A, H de X, T cumple la propiedad P. Inciso B, X, tau cumple la propiedad Q. Para algún hiperespacio H de X dotado de alguna topología T y para algunas propiedades P y Q. En realidad se busca brindar respuesta a las siguientes interrogantes. La primera, si el hiperespacio H de X, T cumple la propiedad P, entonces el espacio X, tau cumple la propiedad Q relacionada con P, o incluso la misma P, o viceversa, y viceversa más bien. Si el espacio base X, tau cumple la propiedad Q, entonces el hiperespacio H de X, T cumple la propiedad P o Q. Cuando se cree que alguna de estas preguntas no se cumple, se requiere dar algún contraejemplo que lo justifique, si existe. El problema asterisco ha sido considerado por un gran número de investigadores, tomando las proposiciones P y Q de naturaleza muy variada. Por ejemplo, se han estudiado propiedades dinámicas, propiedades relativas, propiedades de separación, o propiedades que involucran principios de selección. En estas últimas enfocamos el presente trabajo. Bien, recordemos la definición de los principios de selección que utilizamos aquí, los cuales fueron introducidos en 1996 por Marion Schippers. Sea X un conjunto infinito y sean A y B colecciones de familias de subconjuntos de X. Se dice que X tiene o satisface el principio S1 de A, B si para cualquier sucesión AN de elementos de A se puede seleccionar AN en AN para cada N tal que la familia AN con N en los naturales pertenece a B. Se dice que X tiene o satisface el principio S fin de A, B si para cualquier sucesión AN de elementos de A se puede seleccionar un subconjunto finito, ahora, Fn contenido en AN, para cada N, de tal manera que la unión de los Fn sea un elemento de B. La selección de las familias A y B en los principios S1 de A, B y S fin de A, B es amplia y variada. Por ejemplo, un caso particular. Cuando el conjunto X es un espacio topológico, las familias A y B
pueden ser tomadas como la familia O de cubiertas abiertas de X. En este caso tenemos lo siguiente. Si X cumple el principio S1 de OO, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger. Si X cumple el principio S fin de OO, se dice que X satisface o tiene la propiedad de Menger. El estudio de los principios de selección es muy exhaustivo. Recomendamos a los interesados los trabajos de Kochinak de 2004 y de Shippers de 2003 para obtener más información. Estas referencias las voy a presentar al final de la presentación. Bien, respecto a los resultados. Vamos a retomar el problema general de hiperespacios que mencioné. Para un espacio topológico X, estudiar las posibles conexiones entre las siguientes proposiciones. El hiperespacio H de X, T cumple ahora en lugar de la propiedad P, que decía, el principio S1 de A, B. Inciso B, X cumple el principio S1 de familia C, D o alguna propiedad. Para algún hiperespacio H de X dotado de alguna topología T y para algunas familias A, B, C o D. Bien, existen diferentes maneras de atender el problema previo variando el hiperespacio H de X, variando su topología, variando el principio S1 por S fin u otro principio, o variando las familias A y B. O sea que este problema en realidad pues está generando muchos problemas. Digo, o sea, hay que atender esos problemas. Si yo cambio el hiperespacio acá y cambio la topología, tengo otro problema. O dejo el hiperespacio pero le cambio la topología, tengo otro problema diferente. Pero lo que sí, lo que debe quedar claro es que queremos caracterizar principios de selección, esto es lo que dice aquí en el inciso A, para ver cómo caracterizar con el inciso B, principios de selección en los hiperespacios. Entonces, como decía, aquí si cambiamos de principio, pues tenemos otro problema, si cambiamos las familias A o B, también tenemos otro problema. Lo importante es poder dar una condición que cumpla X mediante un principio o alguna propiedad para poder tener la caracterización de este principio en el hiperespacio H de X, T. Respecto a esto que acabo de mencionar, en este artículo de 2016, su autor Lee define las nociones de πfr de X y πvr de X y constituye las familias π mayúscula F y π mayúscula V de todos estos objetos. Atendiendo al problema anterior, con estas familias logra caracterizar la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X como vemos a continuación. Lee utiliza estas familias para caracterizar, o para caracterizar que CL de X con la topología de Feld satisface la propiedad de Rothberger, es decir, S1 de OO, si solo si X satisface el principio S1 de πf, πf. Para eso define sus familias πf de πf redes de X. Además, considera el mismo hiperespacio CL de X, pero con la topología de Vietoris. Y va a decir que él satisface la propiedad de Rothberger, es decir, S1 de OO, si solo si X satisface el principio S1 de PV, PV. Y de manera similar, demuestra o caracteriza la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X con la topología de Feld, si solo si X satisface el principio S fin de PF, PF, y también la propiedad de Menger para el hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris, si solo si X satisface ese fin de PV, PV. Bien, en vista de estos teoremas, recordemos o vamos a tener, a poder obtener algunas generalizaciones. Considerando familias delta y lambda contenidas en CL de X, en este artículo
los autores Díaz Reyes, Ramírez Páramo y Tenorio, definen la noción de pi delta lambda red de X, las cuales son en cierta forma una generalización de las pi f redes y de las pi v redes de X definidas por Lie. La familia pi delta lambda, pi mayúscula, consiste de todas las pi delta lambda redes de X y es utilizada en la siguiente caracterización. Dados un espacio topológico X y familias delta y lambda contenidas en CL de X, las siguientes condiciones son equivalentes. El hiperespacio lambda con la topología Hit-and-Miss satisface la propiedad de Rothberger, S1 de OO, si y solo si el espacio base satisface el principio S1 de pi lambda, pi delta lambda, pi delta lambda. Con la elección de familias delta y lambda de CL de X, el teorema 1 brinda la caracterización de la propiedad de Rothberger para diferentes hiperespacios lambda con la topología Hit-and-Miss. En particular, se obtienen los respectivos resultados de Lie mencionados previamente. ¿Por qué? Porque este hiperespacio se puede considerar, esta subcolección, esta familia, como la totalidad de CL de X. Y además, esta topología induce la topología de Vietoris o la topología de Fell. Siguiendo con la misma idea de estas caracterizaciones de principios de selección en hiperespacios, utilizando esta misma familia de pi delta lambda redes de X, en este otro artículo los autores Cruz Castillo, Ramírez Páramo y su servidor demuestran, entre otros resultados, este teorema. Dados un espacio topológico X, tau y familias delta y lambda contenidas en CL de X, son equivalentes el hiperespacio lambda con la topología Hit-and-Miss satisface la propiedad, obtiene la propiedad de Menger, es decir, cumple el principio S fin de OO. Si, solo si, X satisface S fin de pi delta lambda, pi delta lambda. De igual forma, en este caso, la elección de familias delta y lambda de CL de X brinda la caracterización de la propiedad de Menger, aquí está, para diferentes hiperespacios lambda con la topología Hit-and-Miss. En particular, se obtienen los resultados de Lie que hemos mencionado. Bien, entonces este problema para la caracterización de la propiedad de Menger o para la propiedad de Rothberger, pues queda también, se puede caracterizar esas propiedades con el espacio base. La siguiente es la bibliografía básica que podemos recomendar a los interesados. Aquí está el artículo de Kochinak del que hablaba yo, en donde se puede encontrar un buen resumen de principios de selección. Y aquí está el complemento de la bibliografía. Aquí está el artículo de Shippers que decía yo. Perdón, este es el que decía, de 2003. Y aquí pues es donde se definen algunos de los principios que mencionamos. Sería todo. Muchas gracias.